Amén. Amén. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias nuevamente por permitirnos estar conectados en este momento. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder aprender más de tu palabra. Te damos gracias por este día, por esas bendiciones recibidas. Te damos gracias por esa sabiduría que le das al hermano Carlos, por ese tiempo que él dedica para compartir esa sabiduría con nosotros, para compartir esos temas. Te damos gracias, mi Dios. Nos ponemos en tus manos todos, que sea la fuerza de tu Espíritu Santo que nos guíe, que sea la fuerza del Espíritu Santo que nos ilumine, para que todo lo que en esta noche vamos a escuchar, que lo pongamos en práctica. Y hoy solo te decimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Adelante, Carlitos. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en estos momentos. Vamos a continuar en oración. Repitan conmigo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Misericordia, Señor, he pecado. Yo creo en Dios, yo confío en Dios y yo espero en Dios. Y ya no tengo miedo de nada, ni de nadie, porque el Señor Jesús está conmigo. Hoy te expreso desde mi corazón, Señor mío y Dios mío. Señor Jesús, en ti confío. Enséñame esta noche, Jesús, a orar como tú y que como fruto ya no sea yo quien viva, sino tú en mí. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, miren, como siempre, las oraciones así como los títulos de las enseñanzas, hoy en el programa Testigos de su Misericordia, pues ya, y en la oración, el Señor nos va introduciendo al tema que va a continuar desarrollando en su enseñanza hacia nosotros, con la fe y la esperanza que Él tiene y total confianza de que nosotros estamos aprendiendo, de que estamos dispuestos a ser esos buenos discípulos misioneros de Él, estando a sus pies y que hemos ido aprendiendo y no cabe duda que así ha sido. Por lo tanto, debemos de sentirnos contentos y felices porque nuestro Maestro Jesús está satisfecho con todo el esfuerzo que estamos haciendo y vimos en la enseñanza pasada que Él nota nuestro esfuerzo como nos enseñaba Sor Santa Faustina y que ese esfuerzo lo valora de tal manera que nos ha dicho que ha puesto sus esperanzas y tiene puestas sus expectativas sobre cada uno de nosotros porque Él está viendo de que nos estamos esforzando para ser los mejores predicadores que podamos ser según su gracia. Y mire, hermano y hermana, yo nunca me imaginé que yo iba a ser parte de un programa de preparación de predicadores. Jamás, eso no estaba en mi mente. Pero el Espíritu Santo nos movió en la comunidad para que nosotros iniciáramos este programa y cada vez estamos viendo de que se pone cada vez más interesante y cada vez el Señor nos va moviendo en nuestro interior y nos está hablando en el Espíritu Santo. No, todas las enseñanzas que escuchamos, recibimos, vemos y leemos, pues son como la base y el fundamento para ir descubriendo todas esas mociones y operaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Y se va desvelando el propósito de Jesús de desarrollar esta vocación de ser testigos de su misericordia, de ser profetas por bautismo de Él, pero el profeta que Él desea que seamos y nos está transformando en ese verdadero profeta de Jesús, en ese testigo de su misericordia, en ese, ya no soy yo quien vive como testigo, sino que es Jesús el que vive en mí, yo llevo a Jesús. Y entonces esa verdad que hemos venido proclamando con nuestros labios desde nuestro corazón, se va haciendo realidad poco a poco. Y no me van a dejar ustedes mentir que este periodo de la Semana Mayor, de la Semana Santa, pues fue muy propicio para que nosotros continuáramos
profundizando nuestra espiritualidad. Por un lado, las enseñanzas que hemos recibido para apropiarnos de las oraciones con el objetivo final de apropiarnos de la oración de Jesús. Y el otro, caminando junto a Santa Faustina y a los papas en esas enseñanzas sobre la oración y la espiritualidad de la misericordia, que como segunda fuerza nos ha presentado el Señor al mismo tiempo. ¿Verdad? Nos pide que nos apropiemos de la oración de Jesús, nos apropiemos de la santa palabra, que aprendamos a orar en esa lección divina y que aprendamos a descubrir el mensaje de Jesús que nos forma para después formar a otros. Pero a la vez nos ha invitado a profundizar en esa espiritualidad, contemplando la misericordia de Dios y ya contemplándola caminar en esa contemplación. Esas son las dos vertientes que el Señor, por las cuales el Señor nos está alimentando. Una a través de los PDF y las sesiones de los miércoles, y la otra a través del PDF y los videos de estudio de los días sábado. Pero adicionalmente, como que si fuera un postre maravilloso, pues nos envió esas reflexiones de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de la Semana Santa, que nos pudieron ayudar junto con la liturgia de la iglesia y la palabra expresada a través de estas liturgias, complementar todo lo que hemos venido aprendiendo para descubrir el verdadero sentido de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, viéndolo y contemplándolo desde su corazón de misericordia, que ya es el nuestro, desde sus ojos de contemplación, que son los nuestros, desde el rostro nuestro que irradia y representa y resplandece del amor del Padre. Desde esa profundidad espiritual, nos pusimos en el lugar de Jesús para descubrir sus pensamientos, sus sentimientos, qué pasó con él, cómo vivió esa experiencia desde Jesús. Y todos los que pudimos hacer ese ejercicio, el Señor nos fue abriendo nuestro corazón para ir comprendiendo cada vez más profundamente ese misterio, el misterio de la pasión, el misterio de la muerte y el misterio de la resurrección de Jesús. Entonces, ya si sumamos estas tres vertientes de enseñanza que nos ha dado el Señor en este poco tiempo, en este periodo corto de tiempo que llevamos, ha sido una riqueza enorme la que hemos recibido. Pero todo nos ha conducido a tomar una conciencia profunda de que si yo quiero predicar en el nombre de Jesús, yo debo dejar que Jesús viva en mí, actúe en mí, ore en mí, hable en mí. Y ese camino el Señor lo ha estado recorriendo con nosotros. Por eso es que Él se interesa en que conozcamos sus sentimientos, que conozcamos cuáles son sus pensamientos, porque de esa manera Él nos está educando para que nosotros seamos un Cristo verdadero, en donde nos presentemos y que llevemos a Jesús resucitado a toda la creación para que todos se salven. Bendito sea Dios que ha elegido esas vasijas que somos de barro, que se rompen, ¿verdad, hermanos y hermanas? Que caemos, que nos equivocamos, pero ya nos ha dicho el Señor, yo veo el esfuerzo que están haciendo y yo los bendigo. Y entonces los introduzco, dice, en mi corazón de misericordia. Yo los introduzco en ese gran caudal para que ustedes penetren en mi corazón de misericordia, en donde yo los lleno de bondad, donde yo los abrazo, donde yo los comprendo, donde yo los perdono y donde yo los animo y los levanto. Porque desde eso, desde abajo, desde nuestra nada soberbia, el Señor está construyendo verdaderos testigos y testigas de su misericordia. Es la única manera en la que se va construyendo ese verdadero profeta. No tanto es el conocimiento, aunque sí es necesario, y Jesús, parábolas y su predicación la expresó, nosotros la escuchamos porque nos sirve de enseñanza, como un catecismo de la vida de Jesús para aprender, pero ante todo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos mueve, nos da vida y nos transforma interiormente para que podamos asumir ese pensamiento nuevo, puro, santo y agradable para Dios. Y desde ahí poder entonces llevar a Jesús
y presentárselo a nuestros hermanos como Dios manda. Así es, manda, esa es la voluntad de Dios, que nosotros llevemos a Jesús. Y Jesús lleva al Padre de la misericordia. Y ahí es donde se va desarrollando la salvación de Dios para toda la humanidad y toda la creación en su misericordia. Bueno, como vamos a retomar, como cualquier estudiante que regresa de unas vacaciones de Semana Santa, pues les recuerdo que estamos en el módulo 1, que es la introducción de nuestro programa, en la primera parte y entre esa primera parte está el manual del predicador, que es en donde nosotros estamos actualmente profundizando, y dentro del manual del predicador está el tema número 1, que es aprendiendo a discernir las oraciones para llegar como un objetivo de este tema 1 a apropiarnos de la enseñanza de Jesús. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en el tema 1b, aprendiendo sobre la lectio divina. Ustedes saben que nosotros, pues como discípulos misioneros de Jesús, hemos sido invitados por el cardenal Martini a entrar en la oración de Jesús. En ese tema estamos actualmente. Entonces, para poder entrar en la oración de Jesús debemos contemplarla. Ya no solo hacer la lectio y hacer la meditatio, sino que también la oratio contemplatio. Hay que meditar y contemplar la oración de Jesús. Y eso nos va a permitir adentrarnos en esos cimientos espirituales de Jesús para aprender a orar nosotros como nuestro Maestro Jesús. Esa es una meta admirable, admirable, que tengamos nosotros esa meta. Así que sé tú consciente de que la meta es admirable y es posible porque el Espíritu Santo nos ayuda para enseñarnos a orar como Jesús. La vamos a lograr, hermano, pero sí necesita toda nuestra atención y nuestra disposición para hacer el esfuerzo necesario para contemplar y aprender. Y luego de eso, practicar. El cardenal Martini nos está introduciendo en el tema de la lectio divina que nos permite entrar en la oración de Jesús. Él mismo nos dijo, a través de este tema de la lectio divina, ustedes, eso les va a permitir, yo se lo digo como obispo nos dice, entrar en la oración de Jesús. Así que pongan atención y procuren hacer los ejercicios, las tareas, y si tienen dificultad, pidan ayuda. Porque lo importante es que a través de este ejercicio de la lectio divina, tú y yo, nosotros entremos en la oración de Jesús, que es el tema principal del tema 1. El tema 1 termina cuando entramos en la oración de Jesús. Ahí termina. Entonces, me puedes preguntar tú, bueno, ¿y cuánto tiempo nos lleva esto, Carlitos? No sé, hermano. Mi hermana, no sé. El tiempo que a ti te lleve. Y a cada uno de los miembros que están siguiendo su enseñanza. No tenemos que correr, ni nadie se va a quedar atrás. ¿Verdad? Todos tenemos que ir aprendiendo y el Espíritu ya lo está haciendo. Ahora, en estas profundidades de la Cuaresma y de Semana Santa, el Señor ya estaba haciendo su labor. Ahí van a ver que conforme vamos avanzando, ustedes van a decir, es de veras que sí, esto ya lo estoy viviendo. De veras que sí, esto ya lo estoy sintiendo. Esto ya lo aprendí. Ahora estoy más consciente de mi oración, estoy más consciente del compromiso que adquiero cuando oro, cuando dialogo con Dios, y ahora ya estoy más consciente. Entonces vamos a seguir en esa conciencia, profundizando. Les recuerdo únicamente pues de que tuvimos un momento muy especial el miércoles pasado porque el Señor nos reveló que en nuestra oración a veces mentimos, le mentimos a Dios. Yo sé que ninguno de nosotros quiere mentirle a Dios, pero a veces lo hacemos porque no tenemos llegado a la conciencia necesaria de saber que Dios nos escucha y nos cree lo que le decimos. Entonces descubrimos que muchas veces en el Padre Nuestro hemos expresado y le hemos pedido al Padre que perdone nuestras ofensas, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros que nos ofenden o a nuestros deudores. Vimos que nos explicaba ahí la enseñanza que la palabra deudas en ese momento en que fue expresada pues significaba pecados, entonces significa perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos los pecados de los demás, las consecuencias de los pecados de los otros. Eso es lo que estamos expresándole al Padre. Pero ya al reflexionar y al meditar,
nos hemos dado cuenta de que le hemos mentido. Le hemos mentido al Padre en esa oración cada vez que expresamos el Padre Nuestro, porque no hemos perdonado de corazón. Y entonces tuvimos una oración de perdón para perdonar a Dios, a nosotros mismos y a todas las personas que nos han hecho, nos están haciendo y nos harán daño, para que ya no sea una mentira lo que decimos cuando expresamos el Padre Nuestro. Entonces, ese encuentro espiritual, hermano, en esa profundidad de conciencia, es lo que hemos avanzado hasta hoy con este tema. Ahí podemos nosotros decir, gloria a Dios, Señor, he comprendido que la profundidad de la oración de Jesús es una oración verdadera y auténtica, totalmente sincera, llena de verdad, en donde yo lo que digo es verdadero ante los ojos de Dios. Entonces ya eso nos hace a nosotros madurar en la forma en que hemos estado planteando nuestras oraciones y tener el cuidado de saber lo que estoy diciendo. Para eso fue el ejercicio inicial de aprender a apropiarnos de las oraciones, porque si no, no comprenderíamos en este momento esa profundidad que nos está pidiendo Dios. Tienes que saber lo que dices en la oración. Porque si te estás comprometiendo con el Señor, le estás ofreciendo algo, le estás prometiendo algo, es al Señor, Él te cree. Y no quiere que sea la oración una piedra de tropiezo para ti, porque tú no quieres, ni yo tampoco, mentirle al Señor. Pero como ahora con la conciencia que nos ha dado, ahora vamos a tener más cuidado en lo que vamos a expresarle a nuestro Señor. Prudencia. Prudencia, amor, misericordia, el temor de Dios, de no ofenderlo en nuestra oración. ¿Verdad? Entonces, ahí vamos. Por eso les digo que hemos avanzado y el Señor ha visto nuestros esfuerzos y nos ha felicitado y nos anima y nos dice, sigan adelante porque ya van profundizando. Y ahora ya se dieron cuenta que orar como yo, dice Jesús, ya no es lo mismo que lo que tú pensabas que hacías, ya no. Porque tu oración tiene que ser como la mía, que nace del corazón, llena de sinceridad, llena de autenticidad, llena de verdad. De verdad. No manipulando, ¿verdad? No prejuzgando y menos mintiendo, sino de verdad, con la verdad. Bueno. Hoy el Señor quiere que continuemos aprendiendo sobre la lectio divina, pero desea que oremos. Yo voy a ir leyendo una oración del cardenal Martini y quiero que tú la vayas reflexionando. Yo voy a ir despacio, pero haz como, y sígueme a mí diciendo lo que yo estoy diciendo y vamos a dar espacio para reflexionar. Esta oración la tiene el cardenal Martini precisamente para introducirnos en la oración de Jesús y vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque nosotros somos pecadores, que nos ayude a entrar en su oración. Entonces, a ver, síganme entonces en la oración y digan conmigo. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque nos dejas iniciar un itinerario de oración en un clima de comunidad, en la comunidad de hombres católicos San José. Gracias, Señor. Guía, Padre, nuestros caminos. Pon en nuestros labios palabras veraces. Infunde en nuestro corazón sentimientos sinceros. Confiere a nuestras manos y a nuestro cuerpo expresiones de auténtica naturalidad. No permitas que nos comportemos artificialmente o forzadamente. Más bien, aumenta nuestra espontaneidad y nuestra actitud sincera de servicio. Sé tú el sostén de nuestra debilidad, la fuerza de nuestra condición tan frágil. Reúne nuestros pensamientos dispersos
Y todas esas energías que se nos escapan al conjuro de 100,000 temores y deseos, aúnalas en ese único centro de la humanidad que es Jesús, tu Hijo y nuestro Redentor. Y finalmente, Padre, manifiesta en nosotros a tu Hijo como camino, verdad y vida. María, Madre de los cristianos, que nos acompañas día y noche, que conoces todos los momentos de nuestro camino de fe, todas las luces y las sombras de nuestra peregrinación, ayúdanos a conocer, alabar, glorificar y ensalzar a Jesús, fruto de tu vientre, modelo, forma, origen y meta de nuestro compromiso con la iglesia y con el mundo. Amén. Bueno, mire qué gran oración la que nos hizo el cardenal Martini para introducirnos, pidiéndole a Jesús que nos introduzca en su oración. Ahí nos dice, iniciamos dándole las gracias porque nos deja iniciar ese proceso en comunidad, como lo estamos haciendo. También le hemos pedido que nuestros caminos, nos guíen nuestros caminos y ponga en nuestros labios palabras veraces, verdaderas, ¿verdad? Y eso ya lo aprendimos, ¿verdad, claro? Por eso, fíjese que esta oración estaba para que la pudiéramos rezar antes. Y yo la quité. La quité porque dije, no, mucho, ya no voy a poder desarrollar el tema, ¿verdad? Y entonces hice un cambio y la puse hasta hoy. Y viene a reforzar lo que aprendimos en Semana Santa. El Señor hace bien todas las cosas. Y entonces hoy nos está diciendo que pidamos, ¿verdad? Que ponga en nuestros labios a Jesús, pidámosle palabras veraces para que no mintamos ni ofendamos a Dios a través de nuestra oración. Que sea verdad las palabras que broten de nuestros labios en la oración que vamos a elevarle. Que infunda en nuestro corazón los sentimientos sinceros de Jesús. Que los pudimos descubrir al reflexionar y contemplar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esos sentimientos sinceros que brotan de un corazón puro, sano, santo y agradable para Dios. E incluso dice que confiera a nuestras manos y a todo nuestro cuerpo las expresiones de una auténtica naturalidad. Quiere decir yo que es el lenguaje no verbal, que es el físico, que se va a manifestar con alabanza, con bendición, con las manos, con todo nuestro cuerpo cuando oramos, que sea auténticamente natural, que no haya nada forzado, ni nada que no sea auténtico. No permita, dice, como para reforzar esta parte, que nos comportemos artificial o forzadamente. ¿Comprendemos, hermanos, cómo debe ser nuestra oración? No debe ser ni artificial ni forzada, sino que de una auténtica naturalidad. Qué lindo. Fíjese que yo me recuerdo ahorita en este momento de mi hermano Vicente, que ya está con el Señor. Les agradezco las oraciones que han elevado por él y por su alma. Y yo me recuerdo que una cosa de la que más me impresionó cuando lo conocí es que yo lo miraba en las asambleas ahí de María Auxiliadora, que cuando estaba la alabanza, fíjese que yo lo miraba que levantaba los brazos y ¿verdad? Que seguía la alabanza para, si el amor de Dios es grande y es alto, pues ponía las manos arriba y abajo y hacíamos todo lo que nos indicaban, con las manos también, con nuestro cuerpo, ¿verdad? Para significar lo que estábamos expresando con el canto. Pero él llegaba un momento, yo lo observaba, él llegaba un momento y que cerraba sus manos, fíjese, y entonces así cerraba sus ojitos y se quedaban inmóviles, escuchando la alabanza, me imagino que orándola interiormente, ya sin necesidad de expresiones corporales ni verbales, sino que ya él entraba en una posición de respeto, de acoger el don de Dios que es oración, y entonces se quedaba, mire, gozándose en su interior, recibiendo esa paz de Dios. A eso se refiere este comportamiento que no puede ser artificial ni forzado, sino que debe ser espontáneo y debe manifestar esa actitud de respeto, de entrega, de servicio, que porque estamos con el Señor
estamos en oración con el Señor. Entonces, caray, espero que usted también la aprenda como yo, ¿verdad? Que llega un momento en que la alabanza lo va conduciendo a uno al recogimiento interior que hemos visto en San José, ese silencio interior en donde ahí me habla el Señor en mi conciencia y me llena de su amor y de su perdón y de todas las indicaciones que Él quiere darme. Y entonces, por eso que el Monseñor Martiri nos ayuda a través de esta oración a recopilar todos esos deseos que tenemos que pedirle a Jesús. Sé tú, Jesús, el sostén de nuestra debilidad. Bien sabe el Señor que somos débiles, hermanos. Tal vez tú y yo tengamos una oración todavía muy pequeña, una oración mínima. Tal vez todavía no llegamos a una mayor profundidad. O tal vez hay algo de profundidad ahí, pero no hemos superado muchos distractores, no tenemos mucha disciplina. O puede ser que sí, ¿verdad, hermano o hermana? Puede ser que tú ya estés avanzando en ese campo. Hoy has reconocido y te has reconocido cuando te he hablado de Vicente con esos signos que hizo, que hacía él en su oración. Tal vez ya te encuentras en ese estadio de profundidad, de contemplación. Bendito sea Dios. Todos tenemos que llegar a eso. Pero hay que pedirle al Señor que sea el sostén de nuestra debilidad y la fuerza de nuestra condición, que es tan frágil que en cualquier momento nosotros perdemos el contacto como esa vasija, ¿verdad? Vasijas que son frágiles, son de barro. Entonces, la oración también, cuando estamos tratando de aprender e imitar a Jesús, también somos vasijas de barro. Y estamos acogiendo el don de Dios, pero es muy frágil. Necesitamos que el Señor nos dé la fuerza y que reúna nuestros pensamientos dispersos, dice, ¿verdad? ¿Qué razón tiene, verdad, Monseñor? Él bien que nos conoce. Nuestros pensamientos andan por allá, locos. Pero le pedimos al Señor, reúne, Señor, esos pensamientos dispersos y todas esas energías que perdemos, dice, y que se nos escapan por 100,000 temores y deseos, que tenemos la mente llena de cosas, ¿verdad? De temores, de miedos, de sufrimiento, de negaciones, de deseos. Y todos eso hace que nuestro pensamiento esté disperso porque no se concentra, no se enfoca. Entonces nos dice el Señor, pídeme que tú deseas que todas esos deseos, esos temores, esos pensamientos se unen en un solo único centro, que es Jesús. Padre, ayúdanos, es tu Hijo, nuestro Redentor, ayúdanos para que esos pensamientos dispersos se concentren en Jesús. Manifiesta, Padre, en tu Hijo, en nosotros a tu Hijo como un camino, verdad y vida. Jesús es mi camino, Jesús es mi verdad y Jesús es mi vida. Hermano, eso quiere decir que tú puedas decir, sí, mi camino de vida es el camino de Jesús. Mi verdad de vida es la verdad de Jesús. Por eso yo no quiero mentir en la oración. Dame, Señor, ese sostén en mi debilidad y en mi condición tan frágil. Dame esos sentimientos sinceros de Jesús, hemos pedido hoy en la oración, para ser verdaderos. Mi verdad de Jesús y mi vida entera es Jesús. Y aquí, hermanos, vimos y nos encontramos con el tema de los mártires. Los mártires de la resurrección de Jesús. Y les compartía cómo estas personas que iban a morir en las fauces de las fieras, en un coliseo romano, lleno de personas pidiendo y disfrutando que los seres humanos fueran destrozados por las fieras inocentemente. Iban caminando cuando se abre la puerta para salir de la celda, proclamando y cantando el Padre Nuestro. Hermanos, esto tiene que haber llegado a tu conciencia. Y si no has visto ese video, míralo. Y de todas maneras escucha hoy esta expresión, imagínate a esos hombres, mujeres y niños, ancianos, niños de brazos, que iban porque estaban presos por creer en Jesús, por ser cristianos. Iban caminando todos en comunidad, animados por el apóstol San Lucas, que les enseñó que la misericordia de Dios es lo más grande,
por lo cual se manifestó en el sacrificio de Jesús en la cruz para la salvación de la humanidad, y que ellos ahora iban a ser testigos de su misericordia, iban a ser mártires, mártires que manifiestan ante las demás personas, ante sus enemigos, ante a los que se van a reír, a los que se van a asombrar, a los que quieren que sean despedazados, a los que los mandaron matar. Llevarles el testimonio de ser testigos de Jesús. ¿Qué más testigo que ese? ¿Qué más profeta que un mártir, hermano y hermana? Dime tú, piensa. ¿Qué más profeta que un mártir que hace lo que hace Jesús? Y eso quiere decir la vida. Mi vida es Jesús, eso quiere decir que si tengo que cargar mi cruz, la cargo. Y si tengo que perdonar a aquellos que me han ofendido, los perdono. Y todos ellos iban cantando el Padre Nuestro y llegaron a ese momento en decir: Padre, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a estas personas. Estas personas que nos van a ver, esas personas que se van a alegrar por lo que nos va a suceder, esas personas que nos han enviado a morir porque todavía no saben. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se unen a Jesús en ese perdón del Padre Nuestro. Hermano y hermana, espero que esta enseñanza se quede ya en tu corazón, hermano y hermana, ya. Por la sangre de estos mártires, por la sangre de Jesús, debemos ser verdaderos y vivir la vida de Jesús, ser testigos, viviendo la vida de Jesús. Y finalmente, Monseñor Martín le pide a Santa Madre María, Madre de nosotros los cristianos, que nos acompañe día y noche, porque ella conoce todos los momentos de nuestro camino de fe. Ella los vivió, ella los conoce. Ella conoce las luces y las sombras de nuestra peregrinación. Le pedimos a la Santa Virgen María que nos ayude a conocer, fíjate, a Jesús. Que ella nos ayude a conocer a Jesús. Que nos ayude a alabar a Jesús. Que nos ayude a glorificar a Jesús y a ensalzar a Jesús, fruto de su vientre. Que es modelo, que es forma, que es origen y meta de nuestro compromiso con la iglesia y con el mundo. Bendito sea Dios. Hemos discernido la oración que el cardenal Martini ya se dio cuenta, hermano y hermana, cuánta riqueza hay en una oración cristiana. Cuánto tenemos nosotros que tener el cuidado para no desperdiciar el momento de discernir una oración. Ir despacio, poco a poco, masticando, rumiando, pidiéndole al Señor que nos dé esos elementos en la lectio que nos permita definir a lo que se está refiriendo quien elevó la oración movida por el Espíritu Santo. Y después reflexionar y meditar en nosotros los sentimientos que expresa esa oración. ¿Cómo lo está expresando? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Qué está pidiendo? ¿De qué manera lo está pidiendo? Y finalmente, ya habiendo hecho esa lectio y esa meditación, entonces viene la contemplación y contemplamos al obispo dirigiendo a toda su parroquia, a todo su territorio, siendo él la cabeza, dándole gracias al Señor porque los ha invitado junto a nosotros a ese itinerario de apropiarnos de la oración de Jesús y nos ha explicado cómo accesar a ella. El cardenal Martini nos indica que de hecho, y ponga atención hermano y hermana, que esta es una enseñanza que no ha recibido, es la continuación a donde hemos llegado. Ya llegamos a la oratio contemplatio, ya hicimos algún ejercicio, lo tenemos que seguir haciendo, pero no se queda ahí la lectio divina. Hay otros 3 momentos. Hay otros 3 momentos que continúan a estos 3 que ya hemos nosotros estudiado y que le van a dar una mayor profundidad a nuestra lectio divina y nos van a ayudar a accesar de mejor manera a la oración de Jesús. Entonces ponga atención. El cardenal Martini nos indica que de hecho la oración cristiana requiere un continuo esfuerzo de purificación.
de regeneración interna para abrirnos al don de Dios. Vamos a detenernos aquí para comprender bien lo que el Señor nos está enseñando. Dice el cardenal Martini que la oración va a requerir que nosotros continuamente hagamos un esfuerzo cada vez que oremos para purificarnos, para que haya una regeneración interna, dice, quiere decir una recreación de algo que no existe y que va a ser recreado en el interior de nuestra alma, que nos permita, dice, abrirnos al regalo que nos hace Dios, al don de Dios, que es la oración de Jesús. Entonces, hermanos, este esfuerzo de purificación y de regeneración, ¿no cree usted que ya lo hemos vivido con la lectio, meditatio y oratio contemplatio del Padre Nuestro en el párrafo de perdona nuestras ofensas? Sí, hemos hecho un esfuerzo y ahí hay un esfuerzo de purificación, porque ahora ya no podemos nosotros volver a rezar con Jesús, el Padre Nuestro, de la misma manera que lo hicimos antes. ¿Verdad que ya no? Ni queremos, ni podemos. Ya no. Porque ahora hicimos ese esfuerzo de purificación y entonces nos dimos cuenta que hemos mentido. ¿Y qué hicimos? Pedimos perdón. Hicimos un firme propósito de no volver a mentir. Y asumimos ese compromiso en nuestra conciencia de que cuando expresemos eso debe ser verdadero. Y ahora el Señor nos lo está reafirmando. Entonces eso, ¿qué quiere decir? Que esa oración que hicimos, esa lectio divina que realizamos, hermanos, está bien hecha. Porque nos condujo en un esfuerzo de purificación. Está purificando nuestra conciencia y nuestra manera de hacer oración. Y está regenerando internamente, dice, o sea, generando de nuevo una nueva oración en nuestra alma. Por eso se llama regenerar. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Él genera una nueva forma de oración que va más acorde con la verdadera oración en el Espíritu Santo. Y como maestro de oración, el Espíritu nos está enseñando. Entonces, ¿qué nos enseñó ahorita? Primero, nos purificó porque estábamos mintiendo en nuestra oración. Nos hizo conscientes para que tengamos prudencia y temor de Dios, porque no queremos ofenderlo. Y segundo, nos regenera, dice, o sea, genera una nueva oración en nuestro corazón. Esa es la enseñanza de este tema 1, hermano. Esa generación de una nueva oración por medio del Espíritu Santo que nos conduzca a orar como Jesús. Ese es el tema. Ya lo vamos profundizando, ya veo que vamos llegando al final, porque ya ahorita ya estamos comprendiendo y las palabras no nos ayudan solamente para comprender lo que está sucediendo, sino que tenemos que vivir la experiencia de este dolor de mentir en el Padre Nuestro. Qué cosa más terrible, darse cuenta de eso. Pero es necesario, dice, porque es un esfuerzo de purificación, que es el discernimiento que nos ayuda a comprender la oración de Cristo. Entonces ya tenemos un discernimiento bien firme, en donde la oración de Cristo requiere un continuo esfuerzo de purificación, que es decir, que cada vez que oro me purifico, dejo que el Señor me purifique, y el Espíritu Santo va a generar en mí un nuevo tipo de oración, una oración más relacionada e identificada con la voluntad de Dios en el Espíritu Santo. Y así nos abrimos, dice, al don de Dios, porque creemos que sabemos orar y ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos que purificar nuestra oración porque el Espíritu la va a hacer nueva. Bueno, eso es lo que el Señor quiere para darnos el don de Dios, que es su oración, la oración de Jesús. Solo así, dice Monseñor, podrá la oración constituir nuestra vida en Cristo. O sea, solo con ese tipo de oración que nos está purificando y se está regenerando en un nuevo tipo de oración, nos va a permitir a nosotros, ¿verdad?, hacer nuestra la vida de Jesús. Solo así. Si nuestra oración no la hacemos en esa profundidad, no lo vamos a lograr, porque solo con el intelecto no funciona. Tiene que nacer del Espíritu. Y es el Espíritu el que regenera una nueva oración. Cuando nosotros nos exponemos a ese esfuerzo de purificación,
a través de la oración. Entonces, solo así podrá la oración, dice, permitirnos constituir nuestra vida en la vida de Jesús mientras caminamos en un clima de contemplación. Ya llegamos a la oratio contemplatio, entonces ahora hay que caminar en esa contemplación, dice. Pero, además, dice, hay 3 momentos adicionales que se desprenden de algunos textos de San Pablo que van a darle esa totalidad a la enseñanza sobre la enseñanza de Jesús. ¿A qué me refiero, hermanos? A 3 momentos que vamos a visionar. Los primeros son la lectio, la meditatio y la oratio contemplatio. Son los que ya hemos visto. Hemos sacado nuestras conclusiones y ahí nos hemos detenido. Pero hay otros 3 aspectos que también debemos de sacar como un fruto de lo que está regenerando el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y esos 3 se llaman consolatio, anote ahí, consolatio, discretio y deliberatio. Consolatio, discretio y deliberatio. Vamos a ver cada una. La consolatio, nos dice el obispo, es una experiencia de una profunda alegría. O sea, ya después de haber hecho la lectio, meditatio y oratio contemplatio, que nos quedamos contemplando la obra de Dios en nosotros y en la creación, entonces dice que vamos a tener estas 3 frutos que va a dar esa oración que hemos hecho. El primer fruto es la consolatio, que es una experiencia de una profunda alegría que nos llena a nosotros completamente, precisamente cuando el espíritu vibra de satisfacción y de contento, aún en medio de las mayores dificultades. Entonces, esta consolatio es esa profunda alegría en medio de las dificultades, porque provocada por la oración que hicimos. Y Pablo lo expresa así en 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, número 1, capítulo 1, versículos 3 y 4. Muy bien. Veamos aquí cómo resume esta experiencia de profunda alegría San Pablo. Y dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Él es el que nos conforta en todas nuestras tribulaciones, para que, gracias al consuelo que recibimos de Dios, podamos nosotros consolar a todos los que se encuentran atribulados. Y ahí termina la cita, hermanos. Se la voy a repetir, para que usted vea lo profundo que tiene esto en relación a vivir esa consolatio, ese consuelo que nos produce una profunda alegría, aunque estemos en dificultades, porque el Señor nos habla y como lo estamos contemplando, entonces hemos descubierto a Dios, nos hemos descubierto a nosotros mismos, como hemos aprendido que son los frutos cuando nosotros hacemos nuestra lectio divina, descubrimos a Dios en su verdadero ser y nos descubrimos a nosotros mismos en función de Dios. Y entonces eso provoca, dice, una consolación, la consolatio, que se va a manifestar en un consuelo que recibo y que me llena de alegría a través de esa oración que he hecho. Y entonces me anima a expresarme con alegría, a decir, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Bendito sea el Señor que me consuela. Él es el que me conforta en todas mis tribulaciones, para que gracias a su consuelo que recibo de Él, pueda yo consolar a todos aquellos que se encuentran atribulados. Bendito sea Dios, hermanos. Mire, entonces, el fruto de la consolatio que se da como fruto después de la lectio, meditatio y la oratio contemplatio, que por haber hecho esa oración en el Espíritu, brota este fruto que es el consuelo de Dios,
y que se va a manifestar en una creencia personal interna en el Espíritu Santo que me va a permitir a mí bendecir, alabar a Dios, ¿verdad? Que es todo consuelo, y saber que Él es el que me conforta en toda mi tribulación, tener esa certeza de la confianza y de la esperanza y de la creencia en Dios, haciendo valer la oración que hemos expresado. Mi Dios, yo, Señor Jesús, yo creo en ti, yo confío en ti, yo espero en ti, nos conforta en todas nuestras tribulaciones y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Ahí está, hermano. Es Él el que nos está confortando en toda nuestra tribulación y yo ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Y que gracias a ese consuelo que recibo de Dios, dice, entonces yo ya puedo consolar a todos aquellos que se encuentran atribulados. Y entonces ahí viene el envío a ser testigo, a ser profeta del Señor. Antes no. Hasta que tú puedas descubrir la consolación de Dios a través de la lectio divina, recibirla, acogerla, alabar a Dios, sentirte consolado, glorificarlo, y entonces con ese mismo consuelo que recibiste, entonces ya puedes ir en tu predicación a consolar a otros hermanos. A consolar a otros hermanos. ¿Estás comprendiendo? Es como Jesús vivió esta experiencia en su oración. Por lo tanto, cuando Él consolaba, es porque había recibido el consuelo de Dios, que es Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Y Él vivió esta experiencia alabando a su Padre, ¿verdad? Y definitivamente era parte de su oración, sabiendo que el Padre es el que lo conforta en todas sus tribulaciones. Hablemos de la cruz, hablemos de su pasión y muerte. El Padre lo consuela, lo conforta en toda su tribulación, y gracias a ese consuelo que recibe de Dios, Él también puede consolarnos a nosotros. Es un camino bien sencillo de comprender, hermanos, pero hay que vivirlo en el Espíritu Santo. Bueno, ya vimos que el primer fruto es la consolación. El segundo fruto se llama la discretio. La discretio es la capacidad que tenemos nosotros de discernir lo que viene de Dios y lo que viene del maligno. ¿Ya? Recuerden que estos frutos son después de hacer la lectio, la meditatio y la oratio contemplatio. Ya tenemos que hacer este ejercicio inicial primero, bien hecho en el espíritu, para que contemplando a Dios y contemplándome a mí junto a Dios, en comparación con Dios, confrontándome con Dios, ya situándome yo en la verdadera realidad de lo que soy como hijo de Dios y como Dios misericordioso, con un amor infinito para cada uno de nosotros y toda la creación, entonces yo ya puedo accesar a la consolación y puedo accesar a la discretio, dice que es al discernimiento que viene de Dios y que nos va a permitir reconocer todo aquello que viene de Dios, porque va en la misma sintonía, en la misma comunión en la que yo me encuentro, porque a esa comunión me ha llevado el Señor, y lo que viene del maligno, que definitivamente lo voy a poder reconocer inmediatamente, porque yo estoy en la luz y el maligno anda en la oscuridad. Pero Pablo lo plantea en otra cita bíblica, Romanos 12:2. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Veamos cómo lo expresa Pablo. Y dice, no os acomodéis a los criterios de este mundo. Al contrario, transformaos, renovad vuestro interior para que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Ahora te lo voy a volver a repetir. No os acomodéis, no te acomodes, no me acomodo a los criterios de este mundo, no debo acomodarme. Al contrario, debo transformarme y renovar mi interior para que pueda descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces la pregunta es, bueno, entonces yo cómo alcanzo un discernimiento espiritual. Yo quisiera tener el discernimiento de Jesús para discernir los espíritus. Bueno, pues aquí nos está dando ya la receta del obispo.
Primero tienes que esforzarte para dejarte purificar en ese continuo esfuerzo de purificación a través de la lectio, meditatio y oratio consolatio. Quiere decir que deja que se purifique tu oración para que sea una verdadera oración como la de Jesús. Y permítele que esa misma oración te ayude a que el Espíritu Santo regenere internamente tu alma para poder recibir el don de Dios. Bueno, veamos lo que puso Pablo, que va en relación a esta enseñanza que nos llama el señor Martini. Dice, no se acomoden a los criterios de este mundo, sino que transformen y renueven su interior. Ahí está. Dejen que el Espíritu Santo renueve su interior, lo regenere. ¿Ah? Y eso lo hacemos cuando hacemos la lectio, meditatio y oratio contemplatio. Cuando contemplamos a Dios al final de nuestra lectio, entonces vamos a descubrir al Dios misericordioso, vamos a descubrirnos nosotros y nos vamos a confrontar con Él, y entonces ahí el Espíritu va a venir y nos va a enseñar cómo nos enseñó a perdonar a aquellos que nos han ofendido de verdad y de corazón, para no mentirle a Dios. Y entonces dice, renueven su interior, transfórmelo. Transfórmelo en función de qué? En función de ese discernimiento que viene de Dios. Ya con ese discernimiento que viene de Dios, que ustedes están renovando su interior, entonces dicen, yo no me voy a acomodar a los criterios de este mundo, del espíritu mundano. Yo no quiero acomodarme a eso, sino que yo permito que el Espíritu Santo, a través de la oración, de esta lectio divina, renueve y regenere mi interior. Y entonces al regenerarme, así como lo hizo en esta parte del Padre Nuestro, hermanos, que es el mejor ejemplo que el Señor pudo darnos, porque es un tan práctico, nos puso ahí, ¿verdad? Bueno, pues perdona nuestras ofensas, porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí descubrimos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que perdonemos a los que nos ofenden. ¿Y qué es lo que tenemos que renovar en nuestro interior? Que lo hemos dicho, pero no lo hemos cumplido, hemos mentido. Entonces yo tengo que cambiar eso. Por lo tanto, yo no me puedo acomodar al criterio del mundo de ser mentiroso. El criterio del mundo es la mentira. Entonces dice, yo no me puedo acomodar, a menos de que tú en este momento, ya sabiendo conscientemente que le has mentido al Señor, quieras seguir diciendo el Padre Nuestro mintiendo. Que yo sé que tú lo quieres hacer. Pero ¿por qué no lo quieres hacer? Porque ya te diste cuenta que debemos de purificar nuestra oración, debemos de dejar que el Espíritu Santo nos dé una nueva oración que sea auténtica y verdadera, que no se acomoda a los criterios del mundo, y al hacerlo estoy descubriendo que la voluntad de Dios es de que yo perdone de todo corazón como lo hizo Jesús. Y entonces al hacerlo yo, desde ya, al que me está haciendo daño, al que me hizo daño y al que me hará daño, en el nombre de Jesús yo lo perdono de todo corazón. Entonces descubro que la voluntad de Dios, ¿verdad?, es hacer aquello que Él me está pidiendo en su misericordia. Recordemos en la enseñanza que recibimos que la voluntad de Dios es su misericordia. Entonces, descubrir, dice, en nuestra oración, ese discernimiento de que la voluntad de Dios es su misericordia, y es hacer todo aquello que es bueno, que es agradable y que es perfecto ante los ojos del Señor. Ahora comprendemos esta cita con mayor profundidad. Entonces quiere decir que no solamente puedo yo tener el fruto de la consolación, porque Dios es el Dios que da el consuelo, sino que también recibo como fruto el discernimiento que viene de Dios, que me permite conocer lo que es de Dios y conocer lo que viene del maligno. Imagínate, hermano, ya entonces, un profeta, un testigo de su misericordia, ¿cómo no va a poder discernir lo que viene de Dios para poder expresarlo? Y va a poder discernir lo que viene del maligno para no acomodarse a esos criterios, enfrentarlos porque son mentira y tú quieres estar en la verdad. Entonces ahí el testigo, el predicador, está en la verdad porque ha seguido el discernimiento del Espíritu Santo como fruto de una lectio divina hecha en el Espíritu Santo.
como lo hizo Jesús. Jesús discernió lo que venía de Dios y lo que venía del maligno. Él lo hizo. Él es nuestro maestro. Él quiere que tú y yo lo hagamos también, que tengamos esa capacidad de discernimiento. Y finalmente está la deliberatio, que significa ser la disponibilidad para elegir según los principios evangélicos. Muy útil esto, para no salirnos de los principios del evangelio, los principios del reino de Dios, los principios de la enseñanza de Jesús. Es la deliberatio, es la disponibilidad para elegir. Elegir, cuando haya algo que elegir, no solamente hay que discernir si viene o no viene de Dios, sino que también hay que elegir. A veces hay que elegir para hacer esas elecciones. Según el Espíritu Santo, el Señor nos da ese fruto de la deliberatio. Es la norma personal de Pablo. ¿Y cómo lo manifestó Pablo? Pues ahora note, es Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Dice así, Pablo, pienso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he sacrificado todas las cosas y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Ahí se lo repito. Esta es la norma personal de Pablo, dice la deliberatio, imitando a Jesús. Pienso, y ahora di tú, yo pienso también que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Nada. Por él he sacrificado todas las cosas y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Ay, hermano y hermana, pidámosle al Señor, como nos indicó Monseñor Martini, que nos ayude en nuestras debilidades, porque nosotros tenemos que llegar a esa disponibilidad de nuestro corazón y de nuestro ser, de decir lo que dice Pablo para Jesús, decírselo, pero sin mentirle. Decírselo. Decirle, Señor, yo pienso que nada vale la pena. Y cuando decimos eso, ¿será? Preguntémonos. ¿Será? Porque la deliberatio consiste en eso, en esa disponibilidad de elegir. Si tú quieres poner en tu vida, en acción, la enseñanza que Pablo nos da a ese respecto, como lo hizo Jesús, o no. Entonces tú tienes esa posibilidad. El fruto de esa lectio divina bien hecha en el Espíritu nos conduce también a disponernos a elegir según los principios que Jesús nos enseñó. Entonces el fruto es, yo recibo el consuelo, yo recibo el discernimiento y yo recibo la deliberatio, que es mi disponibilidad para elegir según los principios que enseña Jesús. Los que no son de Jesús, no, yo no elijo esos principios. Hemos hablado mucho aquí, lo seguiremos hablando, ¿verdad? De que el espíritu del mundo, las ideologías, etcétera, no están basadas en principios evangélicos. Entonces tú tienes esa elección. Tú tienes la disponibilidad de elegir, hermano. Ahora, si quieres ser testigo del Señor, quieres ser profeta de Jesús, tu elección debe ser los principios evangélicos, enseñados, protegidos y administrados por la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica. Piénsalo y decide. No puedes ser testigo de Jesús ni profeta si tú estás eligiendo otro tipo de principios mundanos, de naturaleza humana, de ideologías, pero que no son principios evangélicos. No puedes. Así no puedes ser un predicador católico. No lo puedes hacer. Ahora, si en la lectio divina tú hiciste bien tu lectio, tu meditatio, descubriste la lectio los elementos importantes para comprender la lectura. Perdón. En la meditatio reflexionaste y descubriste
¿verdad? A los protagonistas y en la manera en que se expresaron y el mensaje que el Señor te estaba dando a ti primero en esa lectio que estabas haciendo, y ya teniendo ese conocimiento de los elementos, de esa comprensión de lectura y de la reflexión profunda que hiciste de los protagonistas y sus interacciones humanas, y qué hizo uno, qué hizo el otro, y qué te está enseñando Jesús, entramos a la oratio contemplatio, en donde contemplamos con toda nuestra creación, nuestra imaginación, nuestros sentimientos, y descubrimos al Dios que está revelándose en la palabra, ya sea en la cita bíblica o en la oración, y descubrimos a Dios, y entonces descubrimos a ese ser maravilloso, misericordioso, humilde, fiel. Y entonces, ante esa presencia de Dios, de su magnificencia, de su misericordia, entonces yo ya me presento ante Él y entonces reconozco que soy pecador. Reconozco todo lo que me hace falta. Y en esa contemplación, entonces yo llego a descubrir que tengo que hacerme un nuevo propósito para mejorar esos aspectos que he descubierto que en los que estoy fallando, según la voluntad de Dios. Como en el caso del Padre Nuestro y en el perdón a nuestras deudas, nuestras ofensas, si yo estoy mintiéndole a Dios. Entonces tengo que darme cuenta de eso, pedirle perdón a este Dios misericordioso y decir, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Ayúdame, dame tu gracia, como lo hicimos esta noche. Ayúdame, Señor, en mi debilidad para poder ser auténtico y verdadero como Jesús. Y ahí llegamos a la contemplación. Hasta ahí llegamos. Pero cuando hacemos todo este ejercicio, entonces el Señor nos llena de su consuelo. Porque es el Dios del consuelo. Y dice, precisamente en ese consuelo, yo soy el Dios del consuelo. Y descubrimos a ese Dios, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesús, Padre de misericordia y Dios de mi consuelo. Tú que me confortas en toda mi tribulación, para que gracias a ese consuelo que recibo de ti, pueda después ir a consolar a otros que se encuentran atribulados como yo. Me da la capacidad de discernir lo que viene de ti, lo que no viene de ti, que viene del maligno. De verdad no me permite el Señor, porque yo no lo quiero, dame la fuerza para no acomodarme a los criterios de este mundo, sino al contrario, dejarme transformar, renovar y regenerar en mi interior por el Espíritu Santo, para poder descubrir tu voluntad, que es tu misericordia, que es todo lo bueno, lo que te agrada, lo perfecto, Señor. Y a través de este fruto, de esta oración que estoy haciendo, que te he descubierto, Señor, dame la disponibilidad. Y yo elijo, Señor, seguir los principios evangélicos. Por ejemplo, si nosotros estamos proponiéndonos ya no mentir en el Padre Nuestro, en la parte de perdónanos porque nosotros perdonamos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es un principio evangélico. Es un principio que estableció Jesús. Perdona 70 veces 7, siempre. Siempre. Perdona. Entonces el principio evangélico que tengo que cumplir es ese en el Padre Nuestro. Si yo quiero, y como te dije, tú tienes la libertad para elegir, tú puedes seguir rezando el Padre Nuestro sin cumplir esa parte. Quisiéramos que desapareciera, tal vez, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Es una enseñanza de Jesús, eso no va a desaparecer. Tú puedes ocultar a tu conciencia y decir y engañarte a ti mismo, pero hoy el Señor en su palabra te está diciendo la verdad y te dice, tú tienes esa disponibilidad, y en esa oración que hiciste, en donde llegaste a esa profundidad de contemplación, en donde te diste cuenta de que Dios es misericordia y tú tienes que ser misericordioso como Dios, y esa es la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que decidir. Y entonces dice que en esta oración el Señor nos ayuda a decidir y a elegir seguir el principio evangélico del perdón. Así fue sin duda la oración de Jesús cuando se quedó solo en el monte, ¿verdad, hermanos? ¿Se da cuenta usted? Hizo lectio, hizo meditatio, oratio, contemplatio, se reunió con su Padre, recibió consuelo, discernimiento y la disponibilidad de cumplir y elegir el principio evangélico, que es la voluntad de Dios. Bueno, espero que esta enseñanza nos ayude a mejorar
nuestra oración como la de Jesús, ¿verdad? Así que voy a terminar, les voy a dar su palabra para que ustedes compartan un poquito, pero solo les voy a explicar que en el PDF va a encontrar usted unas citas para hacer la tarea. Les voy a explicar, ponga atención, es bien sencilla la tarea, dice. Cada uno de ustedes tiene que elegir una cita, y son, son 14 citas. Pero usted solo tiene que elegir una cita de esas 14, la que usted quiera. Ore, pídale al Señor discernimiento en el Espíritu Santo y el Señor le dirá cuál es la cita que usted tiene que trabajar. Bueno, entonces lo primero, elegir su cita, cada uno. Bueno, después dice que ha elegido su cita, entonces debe realizar la lectio divina sobre esa cita en sus 3 momentos. La lectio, que es la comprensión de la lectura, encontrar los elementos. La meditatio, reflexionar, ¿verdad? Toda la interacción que hay en la cita bíblica, quienes participan, cuál es el mensaje que el Señor le está dando. Y la oratio contemplatio, para descubrir a Dios en esa cita, cómo es Dios, y descubrirse a usted cómo es usted ante lo que Dios le está enseñando. Cuando usted haya llegado a esa conclusión, escriba el resultado de este ejercicio que acaba de realizar. ¿De acuerdo? Entonces tiene que escribir el resultado del ejercicio espiritual. No importa si es poco o breve, o no importa si es conciso, así resumido, no importa. ¿Verdad? Usted escribe el resultado de lo que usted leyó, meditó y contempló. Cuando termina usted de hacer ese ejercicio, entonces sobre eso que escribió, usted tiene que descubrir si recibió consuelo, discernimiento y una guía para elegir según los criterios evangélicos. Puede que haya recibido los 3 frutos, puede que reciba 1, puede que reciba 2. Usted tiene que ver cuál recibió usted. Puede recibir, si recibió consuelo, pues si usted considera que recibió un discernimiento y que eso le ayudó a elegir entre lo que es del mal y del bien, pues se opone. Y si le ayudó a elegir, en lugar de elegir el pensamiento del mundo, usted está eligiendo libremente los criterios evangélicos, los criterios de Jesús, entonces usted también lo pone. Y escribe lo recibido. Al terminar de escribir, ya teniendo las 2 escrituras, ¿verdad? Tiene la primera de la primera parte y ahora de la segunda, entonces vaya con Jesús en el altar de su casa o al Santísimo y dialogue con él sobre lo que ha recibido. Bueno, esa es la tarea. Posteriormente, me debe enviar lo recibido por escrito a mi correo, ahí se lo pongo, indicando su nombre y apellidos completos porque no tengo los nombres completos y los apellidos completos de cada uno de ustedes. Entonces, me escribe ahí a mi correo y me dice, Carlitos, yo elegí esta cita, la copia, esta es lo que hice de lectio, meditatio, oratio, contemplatio, y este fue el fruto de eso. Después hubo un discernimiento y descubrí que recibí consuelo o discernimiento o deliberatio sobre lo que escribí, y yo ahí te lo envío. Y esa es la tarea, ¿no? Así que todos son los invitados a hacer la tarea. Espero que todos la hagan, hermano y hermana, hágala como Dios le ayude. Hágala como Dios le ayude, mande lo que Dios le dio. Nunca va a ser poco ni nada, o sea, usted mande. Siempre participe, por favor. Bueno, ahora quisiera escuchar algunos comentarios acerca de estos 3 frutos que podemos nosotros dar terminando nuestra primera parte de la lección divina. A ver, que ¿lo han comprendido, no lo han comprendido? ¿Tienen alguna duda? A ver, pueden participar ahorita. Vamos, hermanos, opiniones. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juan Pablo, Dios te bendiga. Igualmente, bueno, básicamente yo
Lo que he aprendido el día de hoy es que definitivamente primero tenemos que lograr tener una oración verdadera, ¿verdad? Que ya hemos estado hablando de ese tema, ¿verdad? Pero además de eso, ya me tengo más claro de lo que, de lo que Dios me va a brindar cuando termine de orar, ¿verdad? Ver si, ver si realmente tengo un discernimiento a realizar lo bueno en la vida, ¿verdad? Lo más difícil ya en el día a día creo yo que es precisamente eso, ¿verdad? Lograr tener un discernimiento de que lo que haga es acorde a Dios, al Evangelio, lo que diga es acorde a Dios, al Evangelio, ¿verdad? Yo creo que eso es una lección muy grande que hemos recibido el día de hoy y pues eso es lo que yo tomo hacia mi corazón y hacia mi espíritu el día de hoy en la noche. Muy bien, Juan Pablo, perfecto. Así es. Ah, qué lindo eso, ¿verdad? Un fruto de nuestra oración que nos dé discernimiento para seguir, para hacer lo de Dios y para hacer seguir los criterios del Evangelio manifestados en nuestra Iglesia Católica. Eso es muy importante. Qué bueno que lo mencionaste. Vamos pues, hermanos, a ver quién más. Yo quería resaltar lo que habías dicho también, algo muy importante de la oración cristiana, que debemos de comprometernos, como bien lo decías, con un continuo esfuerzo para que en cada oración, en cada acto, en cada circunstancia que tengamos nosotros la oportunidad de orar, nos purifiquemos. Y creo que eso nos ayuda en nuestro diario vivir, en las diversas situaciones que enfrentamos cada día. Nos purificamos, nos ponemos a los pies del Señor y sabemos que Él está con nosotros y nos va a ayudar en cualquier dificultad que tengamos, ¿verdad? Eso mismo orar y estar a los pies del Señor nos va a dar esa tranquilidad y una prudencia para no hacer las cosas en base a lo que nosotros creamos, sino que tener esa prudencia de no caer en las tentaciones que podemos tener, ¿verdad, Carlitos? Sí, sí, Alfredito. Mira, yo me recuerdo cuando les conté un parte de mi testimonio donde descubrí el Salmo 54, de donde brotó la oración de yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Tú fuiste uno de los que más se apropió de ella. Y te aseguro que en ese momento, al apropiarte de esa oración, recibiste el consuelo de Dios. Muchísimo. De hecho, todavía la sigo. Esa es como mi jaculatoria que utilizo casi todos los días, porque es algo que me da esa motivación y esa fuerza y esa esperanza para seguir adelante. Y ¿Verdad? yo sé que en esos momentos de tribulación, esa palabra me reconforta y me calma. Esto quiere decir que vos ya recibiste el fruto del cual estamos hablando. ¿Te das cuenta? Sí, Para que los hermanos y hermanas se den cuenta de que esto no es nada extraordinario, así del otro mundo. No, no, no. Es algo que ya no sucede. Pues lo que pasa es que ahora lo estamos definiendo para poder comprender y entrar en la oración de Jesús, porque Jesús, Él vivió estas experiencias, vivió el consuelo del Padre, Él vivió el discernimiento recibido en el Espíritu Santo, Él vivió el elegir el camino del Evangelio, que es la salvación del hombre. Entonces, Jesús ya vivió eso y nosotros ya lo estamos viviendo de alguna manera. Pero en este ejemplo que les pongo, Alfredo, fue bien palpable, pues, ¿verdad? De que él recibió el consuelo y lo sigue recibiendo de Dios, de la misma pequeña oración que se hace, porque él cree en eso, ¿verdad? Porque él ya descubrió al Dios al cual está él hablando, descubrió al Dios en el que él está creyendo. Y entonces él cree, confía y espera en ese Dios, ¿verdad? Y espera en Jesús. ¿Por qué? Porque él sabe con toda la certeza que da la fe de que en la tribulación están presentes ellos, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
y que con ellos, pues eso, ya no hay necesidad de tener miedo de nada ni de nadie. Nos da miedo, nos dice ahí Martín, nos dice, vivimos en 100,000 temores, ¿verdad? Y es cierto, pues nuestro mundo está lleno de peligros y de acechanzas del demonio y del mundo y de peligros de todo tipo, pero el Señor nos da ese consuelo en la oración. Eso es lo que Él quiere, que nosotros, a pesar de que hay tribulación a nuestro alrededor y en nuestras vidas, seamos nosotros de recibir ese consuelo que nos lleve a una alegría, como la alegría que llevaban los mártires cantando el Padre Nuestro, sabiendo que iban a entregar su vida por Cristo, hermanos. No se olviden ustedes nunca de ese ejemplo. Ese ejemplo nos tiene que mover a todos nosotros a vivir esa experiencia como ellos, una experiencia de una completa entrega de nuestra vida, sabiendo que la vamos a dar por el amor a Jesús. Porque ahí, aunque ellos fueron obligados a hacerlo, también tuvieron esa disponibilidad de elegir si querían seguir el camino del Evangelio o no. Ellos podían haber renegado de la fe, y a eso se llama la deliberatio, ¿verdad? Ellos tuvieron que deliberar, tuvieron que elegir. Esa elección que hicieron es fruto de ese Padre Nuestro, que lo hicieron en oración contemplativa, porque ellos sabían que el Padre, que es bueno y es misericordioso, estaba con ellos a pesar de que iban a entregar su vida como Jesús por todos nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque ellos son la semilla de lo que hoy hemos recibido nosotros a través de la iglesia. Los mártires, la sangre de los mártires es la que riega la semilla para que crezca la iglesia, que somos nosotros. Entonces, ojalá que en siglos futuros puedan decir, en un tiempo, en el 2000 y pico, existieron hombres y mujeres que se dispusieron a ser testigos de la misericordia de Jesús, y ahora estamos nosotros viviendo el fruto de su esfuerzo, de su donación, de su purificación. Primero Dios, hermanos. Vale la pena el sacrificio si uno ama verdaderamente a Dios en Jesucristo con el Espíritu Santo. Sí, vale la pena el esfuerzo, ¿verdad, Carlitos? Que tengamos para ponernos y disponernos de la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Yo escuché la semana pasada y les quería compartir, asociando lo que estamos conversando a la oración, la asocié también como el agua que tenemos en nuestro cuerpo, que es un 70%, un 65-70% de agua es nuestro cuerpo. Si nosotros nos ponemos a pensar o a reflexionar que necesitamos un 70% de agua en nuestro organismo para poder vivir, y lo asociamos con la oración, nosotros estamos comprometidos 100% a orar y a pedirle al Señor por lo que sea. O sea, comprometernos a tener la oración como parte de nuestra vida cotidiana. También al leer la palabra o al leer el Evangelio o al leer las Escrituras, lo asocié con la alimentación que recibimos cada día. La comida, el pan, como dice en la Biblia, ¿verdad? Que es el maná que Dios nos dio o le dio a las personas que salieron en esos 40 años, si no estoy mal. Entonces los mantuvo alimentados con pan, pero el pan lo tenemos que ver como la palabra del Señor, o sea, estar en esa comunión con Él, ¿verdad? Y no digamos el tema del Espíritu Santo, ¿cómo lo asociamos? Espiritualmente es el Espíritu Santo que nos ayuda y nos hace reflexionar y nos guía para elegir qué camino tomar, ¿verdad? Nos hace respirar, nos da ese aliento de vida, y eso me gustó en esos comentarios que escuché y lo relacioné con esos 3 elementos, ¿verdad? Para que a uno le sirvan y uno haga conciencia de que necesitamos sí o sí la presencia de Dios en nuestra vida. Sí, ¿no? Y digamos, consuelo, discernimiento,
y saber elegir según los criterios evangélicos del reino de Dios, la enseñanza de Jesús, son tres elementos vitales para que nosotros podamos desarrollar cualquier ministerio, no digamos el ministerio de la predicación, pero eso se nos da como fruto, se nos da como fruto de una lectio divina bien hecha. Por eso es la importancia de hacer los ejercicios y aprender, y no, aunque nos cueste, como el ejemplo que tú pusiste, que les acabo de resaltar, ese de que en una pequeña ejaculatoria, ya el Señor manifiesta el fruto del consuelo. Entonces, y también manifiesta el fruto del discernimiento, porque cuando nosotros decimos, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios, ya esas tres expresiones es un discernimiento. Correcto. De que en donde estamos reconociendo que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y que nos ama con misericordia. Y también que nos quita todo temor, ¿verdad? Que el Señor, lo que decía San Juan, ¿verdad? Pues Dios es amor y echa fuera todo el temor. El amor de Dios echa fuera todo temor de nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí se va conformando las citas, los mensajes del Señor, para hacernos ver lo que estamos aprendiendo, hermano. Lo que estamos, no se vaya a perder. Lo que estamos aprendiendo es a orar como ora Jesús. Eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, piense usted, ¿cómo ora Jesús? Y usted dice, bueno, Jesús hizo alguna lección para las parábolas que nos dio, o de los salmos, hizo alguna lección el Señor de los salmos, encontró los elementos, por ejemplo, el del buen pastor, que lo hemos usado mucho por acá. Bueno, el Señor estudió ese salmo, Jesús. Sí, claro, y él se descubrió en el salmo, ¿verdad? Y descubrió al buen pastor. Y contigo nada me falta, ¿verdad? Él lo descubrió todo eso, es una lección de eso, es una meditación sobre eso. Y contempló a Dios en eso, y se contempló a sí mismo y dijo, yo soy el pastor enviado por Jesús, enviado por el Padre. Entonces, ya Jesús hizo ese trabajo para su oración. Y lo que quiere es que nosotros, como sus discípulos, hagamos lo mismo para cumplir la misión. Para ser misioneros, ser profeta, ser predicador, yo primero tengo que aprender como discípulo. Y es lo que estamos aprendiendo. Vamos despacio, pero el Espíritu nos está ayudando mucho. Imagínese usted, simplemente el hecho de darnos cuenta que hemos mentido en el Padre Nuestro, esa ya es una gran enseñanza. Porque nuestra conciencia ahí tuvo que profundizar enormemente, cosa que no había hecho antes, porque no se nos había planteado de esta manera. Ahora ya descubrimos nosotros que como el Padre Nuestro funciona, si yo me uno a Jesús, ¿verdad? Pues yo tengo que ser tan verdadero y auténtico como Jesús. Y así debe ser mi oración. Ahí vamos. Entonces, mire, yo le recomiendo lo siguiente. Primero, vea el video de nuevo, lea su PDF, reflexione, vea la oración de Martini. Segundo, elija su cita bíblica, haga su deber. Primero la lectio, meditatio y contemplatio, y después usted descubre ahí cuál de los tres frutos, o los tres, o dos, recibió usted del Señor en esa lectio divina. Lo escribe y me lo manda. Lo segundo, hermano, estamos estudiando la espiritualidad de la misericordia a través de Santa Sor Faustina. Le recomiendo que vea el video que le mandé este sábado y el que le voy a mandar el sábado que viene. El que le mandé el sábado se basa en la ejaculatoria. Señor, en ti confío. Señor Jesús, en ti confío. En eso se basa. Para que usted pueda ahí aprender si con esa ejaculatoria usted recibe consuelo, discernimiento o la capacidad de deliberar, de elegir según los criterios evangélicos. Ahí tiene usted un buen ejemplo de una pequeña ejaculatoria, y ahí está explicada la ejaculatoria. Así que ya la lectio y la meditatio ya está hecha, solo para que usted se ore y contemple y pueda sacar su conclusión. Y ese mismo tema se va a consolidar con el video que le voy a enviar el sábado. Haga eso y nos vemos el próximo miércoles. Ahora vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, te alabamos, bendecimos y glorificamos y te damos infinitas gracias por abrir nuestro entendimiento en el Espíritu Santo,
Enseñarnos a orar como Jesús. Sabemos que nosotros somos débiles y a través de la oración que nos hemos hecho unidos a Monseñor Martín, y hemos pedido que nos ayudes en nuestra debilidad y nos des la fuerza para hacer el esfuerzo necesario para purificarnos a través de la oración. Permite que estas tareas que tú nos envías las pueda realizar, porque yo sé que es para mi beneficio y más que todo, no solo para mi beneficio, sino para todas aquellas personas a las que tú me vas a enviar a predicarles, y yo lo quiero hacer como tú, Señor. Y por eso me voy a esforzar con toda entrega para hacerlo perfectamente bien, porque quiero ser tu mejor alumno, tu mejor alumna, tu mejor discípulo y discípula. Gracias, Señor Jesús, en el Espíritu Santo. Bendice a todas nuestras familias. Bendice cada uno de nuestros ministerios dentro de la iglesia. Bendice a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a aquellos hermanos y hermanas en la fe. Y bendice ante todo a aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos a los que nos invitas a que nosotros te depositemos en tu mar de misericordia, porque tú los amas y junto a ti yo los amo también. Mamá María, gracias porque hemos invocado tu nombre, mamá, con todo nuestro amor de hijos. Sabemos que tú conoces todas nuestras debilidades como hijos y como una buena madre nos guías en la disciplina que toda madre tiene con sus hijos, y por eso nos dice, hermanos y hermanas que están recibiendo esta enseñanza, hagan lo que mi hijo les dice. Gracias, mamá. Te amamos con todo nuestro corazón. Todo esto te lo hemos pedido y te lo agradecemos porque ya lo hemos recibido en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado, hermanos. Amén.